Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hacer realizaciones de un proceso estocástico de media y autocovarianza conocida, suponiendo que he obtenido ciertas observaciones de su valor en un conjunto de puntos. Si planteamos el problema, estoy estudiando entre -2 y 3 el proceso, pero por ejemplo, pues nos podemos hacer una idea de que esto podría ser la velocidad de un coche en distintos puntos de un tramo de la autopista. Entonces, pues mis estudios estadísticos, a priori, pues la velocidad podría ser o esto, o esto, o esto, yo qué sé. Y digamos que para estas simulaciones, por ejemplo, pues yo puedo suponer, digamos, pues un cierto ancho de banda espacial, en el sentido de que los conductores no están cambiando la velocidad aleatoriamente cada milisegundo. La cambian cada 10 o 15 segundos, o bueno, si estamos en metros sobre la autopista, cada 300 o 500 metros, entonces hay una cierta distancia de correlación, que sería lo que yo tendría en el modelo a priori. Pero ahora resulta que, por ejemplo, yo estoy observando a un conductor en concreto y yo tengo pues una cámara de radar o algo en el suelo, de manera que este coche en concreto tenía esta velocidad en este punto y esta velocidad en este otro. Entonces, claro, lo que vamos a hacer en este vídeo es obtener los intervalos de confianza. Entre medio, digamos, claro, pues si aquí está la velocidad alta y aquí velocidad baja, pues lo más probable es que haya bajado gradualmente de uno a otro, bueno, más o menos cierta aleatoriedad. Y también, pues, queremos obtener tiradas de dado del proceso gaussiano que sean relativamente probables y que pasen por esos puntos donde yo he medido velocidad para, digamos, pues tirar el dado sobre esas posibles velocidades del coche que serían consistentes con las observaciones en estos dos puntos. Bueno, pues ese va a ser el objetivo de este vídeo. Todo se basaba en un cierto kernel o función de autocovarianza entre puntos x1 y x2, y que si yo quería un conjunto de puntos, pues yo lo evaluaba para todos los pares de puntos posibles para obtener matrices de varianzas-covarianzas, y lo que sería la predicción de un proceso estocástico en media y varianza, bueno, pues yo en media a priori tenía esto. La matriz de covarianzas entre los puntos donde quiero hacer la predicción, pues a priori era, pues eso, evaluar esa autocovarianza entre todos los pares posibles de puntos. Aquí x1 son muchos puntos, covarianzas entre todas las parejas posibles, y aquí estamos aplicando las fórmulas de la mejor predicción lineal de un proceso con covarianza conocida. Si revisamos, si A es una variable aleatoria o conjunto de ellas que quiero predecir y B es unas variables que he medido, entonces la mejor predicción en media es la media de A priori más covarianza entre lo que quiero predecir y la información por inversa de varianza de la información por medidas de la información, claro, en incremento respecto a la media. O sea que los incrementos sobre la media de la información se multiplican por cierta ganancia para dar los incrementos respecto a la media de la predicción. Y por otra parte, la matriz de varianzas-covarianzas a posteriori, digamos, la incertidumbre en mi predicción, tiene esta fórmula: la varianza a priori menos la ganancia de información, reducción de varianza debido a la información disponible, y que es covarianza inversa varianza de información, covarianza transpuesta, con lo cual, cambiando A por quiero predecir en los valores de la función en los puntos x1, habiendo medido los valores de la función en unos puntos data.x mayúscula, pues eso lleva al código siguiente. Esta es la covarianza entre la velocidad en los puntos x1 y la velocidad en los puntos x donde yo tengo la información. Esto de aquí es la covarianza entre la velocidad en los puntos
X de las que yo tengo la información, esto de aquí, ¿vale? A la que le añado que si la información tiene un ruido de medida de varianza lambda, pues ese ruido de medida significa incrementar la varianza sobre la diagonal sin correlación, sin cambiar cosas fuera de la diagonal, de manera que esta es la ganancia, de manera que pues mi estimado a posteriori pues será el estimado a priori más ganancia por incremento respecto a la media de los valores observados, data y menos pues la media en data x esperada. Y esto de aquí pues es la fórmula de la varianza residual a posteriori dada por esto de aquí, y que pues esta última línea, porque si acaso algo del redondeo no me lo hace simétrico, pues yo lo acabo de hacer simétrico. Entonces esta es la media a posteriori y varianza a posteriori sabiendo que tengo ciertos datos. Entonces eso es exactamente pues lo que queremos poner, esas medidas de la velocidad y esa media y varianza, cuya diagonal, digamos, raíz cuadrada me dará la desviación típica del intervalo de confianza, y podremos tirar el dado para ver realizaciones. De modo que antes de tomar datos tenía esta media y este intervalo de confianza y una cierta matriz de varianzas covarianzas en las 250 muestras que yo tenía del puntos de test, y que con la media y la matriz de varianzas covarianzas y multivariable normal random pues yo podría hacer distintas tiradas de dados sobre la función aleatoria, y que si las hago sin ruido de medida pues estas serían posibles velocidades según este prior. Pero ahora vamos a añadir que yo he medido en estos puntos X estos valores de la velocidad de 0,81 y de 0,25, digamos, de este coche en la autopista, de modo que al evaluar ese predict GP en los puntos de test donde yo quiero predecir, dados estos datos observados, pues me da esta media a posteriori y esta matriz de varianzas covarianzas a posteriori, con lo cual esta línea dibujará la media y más menos 1,96 sigma, el intervalo de confianza 95% a posteriori. Y bueno, pues si lo superpongo con lo que había hecho a priori, etcétera, aquí tengo que en negro y punteado rosa era el intervalo, la media y el intervalo de confianza sin haber observado nada, y como yo he observado estos tres puntitos con la cruz negra, pues entonces la media a posteriori es la interpolación, digamos, más probable en azul, y el 95% de las realizaciones, el 95% de los coches que tengan una velocidad en estos tres puntos dada por lo que yo he medido, estarán entre las rayas rojas gruesas, que son el intervalo de confianza 95% a posteriori. Y ahora, claro, al haber tomado medidas, la varianza y la covarianza, etcétera, ya no solo dependen de la separación entre los puntos, sino también de su posición absoluta. Cuando estoy cerca de donde he tomado una medida, tengo menos incertidumbre que cuando estoy lejos de donde he tomado una medida. Con lo cual, pues en esta matriz de varianzas covarianzas, pues los puntos 10 y 15, digamos separados 5 muestras equiespaciadas, pues tienen una covarianza de 0,27, los puntos 15 y 20 0,24, los puntos 100 y 105 de 0,05, ¿vale? O sea que en el modelo a priori la matriz de varianzas covarianzas tenía una estructura de matriz banda, pero una vez tomado datos eso ya no se cumple. Como vemos, ya la diagonal no tiene todos sus puntos iguales, ni las filas paralelas a la diagonal, ni nada. Sigue siendo simétrica, todas las matrices de varianzas covarianzas son simétricas, pero ya no tiene esta estructura de banda que tenía el proceso estacionario antes de medir. En esta gráfica tengo, por ejemplo, pues que la desviación típica a priori era 0,6, igual en dos partes estacionaria, y la desviación típica a posteriori, pues con estas medidas en estos puntos dados por esta línea punteada vertical, pues claro, pues se reducen los puntos donde he tomado medida, y si la distancia de los puntos donde he tomado medidas es muy grande, pues vuelvo a tener pues la desviación a priori, porque estoy más lejos de la distancia de correlación, digamos, con la última observación, y entonces pues el valor en 3
ya es estadísticamente independiente del valor en 1,5 y por tanto pues la medida ahí no me sirve para predecir lo que pasa en 3 más allá de lo que pensaba que a priori pasaba. Si ahora repito multivariable normal random con la media a posteriori y la matriz de varianzas-covarianzas a posteriori, pues entonces puedo dibujar pues varias tiradas de dado para ver posibles velocidades de coche pasando por los puntos medidos. Entonces, bueno, pues podéis pausar y examinar este código, es simplemente cosmético sobre anchos de línea y plots y cosas de estas. Y lo importante conceptualmente pues lo tenemos aquí. En negro la media y en rojo punteado intervalo de confianza. Y aquí tenemos pues 3 posibles realizaciones que pasan por los puntos donde he tomado medida, bueno, más o menos, digamos, 2 desviaciones típicas del ruido de medida, que sería la incertidumbre justo en estos puntos donde he tomado medida. Si los hubiera tomado sin ruido de medida, el intervalo de confianza superior e inferior se tocarían, pero como hay cierta incertidumbre en la medida, pues las rayas pueden pasar no exactamente por ahí, sino que, bueno, pues para mantener la suavidad más probable, dada mi covarianza, pues podrían no pasar exactamente por los puntos. Entonces estas serían las predicciones. Y bueno, pues si repito, pues salen otras tiradas y otras. Y en fin, pues podría repetir todo lo que quisiera. O si tiro 400, pues el 5%, 20, deberían estar fuera de las punteadas rojas del intervalo de confianza y casi todas las tiradas, pues obviamente se concentran dentro del intervalo 95%. Si vuelvo a dibujar, digamos, mis tiradas iniciales unas poquitas y ahora quiero ver el efecto de cambiar la distancia de correlación, digamos, la distancia en horizontal en el que las velocidades ya son estadísticamente independientes, pues si cambio de 0,75 a 0,165, pues aquí, claro, pues aquí tengo la desviación típica posterior y en rojo, de manera que ya la medida solo me sirve para estimar velocidades a una distancia más estrecha de la medida. Enseguida llego a la no información por culpa de la medida de velocidad a priori, desviación típica a priori, y efectivamente pues las realizaciones pues suben y bajan. Pues si la distancia de correlación se ha hecho 4 veces más pequeña, pues la frecuencia, el power spectral density de las subidas y bajadas pues es 4 veces mayor. Mientras que por el contrario, pues si la distancia de correlación es súper alta, pues entonces todas las muestras deben ser muy suaves y pues es curioso. Fijaos que el valor más probable del intervalo de confianza ni siquiera pasa por las muestras. O sea, es imposible que con una correlación espacial tan alta la velocidad haya cambiado tanto. Entonces, la interpolación más probable es que haya habido un ruido de medida grandísimo en estas muestras y que realmente la velocidad haya sido pues muy suave alrededor de la media. Claro, si ocurren estas cosas, pues efectivamente hay algún problema con la sensorización y el ruido de medida es mucho más grande del que yo pensaba, o algún problema con el modelo, de que mi modelo es mucho menos suave de lo que yo pensaba. Pero en fin, todo este tipo de cosas sobre validación de modelos, etcétera, no son objetivo de aquí. Con lo cual, volviendo a los parámetros iniciales, pues un poco concluimos. En este vídeo hemos visto cómo aplicar la fórmula de la mejor predicción lineal para predecir los valores intermedios entre unas ciertas observaciones de un proceso estocástico, que podría ser pues eso, la velocidad en puntos kilométricos de la autopista, que sería el eje horizontal, y la velocidad del eje vertical. Y con esas observaciones pues hemos podido predecir en media e intervalo de confianza 95%, y tirando el dado con esta distribución de probabilidad a posteriori, pues hemos podido sintetizar, digamos, posibles trayectorias de velocidad que pasan por los puntos medidos, bueno, más o menos ruido de medida o cosas así. Con lo cual, con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.